Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Elmira Troche Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca del programa de Zootecnia. En el día de hoy, el video va a tratar el tema de limpieza y desinfección, cuyo fundamento es el programa de saneamiento para la planta de beneficio de aves compañía Megapollo SAS. Es una empresa dedicada al procesamiento y conservación de carne de pollo y de productos cárnicos derivados de este, orientada a la satisfacción de necesidades del cliente a través de la aplicación de procesos tecnológicos que contribuyen en la elaboración. El tema de limpieza y desinfección es un tema de mucha importancia para poder prevenir la contaminación de los alimentos. Por ello, lo primero que vamos a hacer es establecer la diferencia entre limpieza y desinfección. Para ello, nos vamos a remitir a la Resolución 2674 del 2013. En ella nos define estos dos términos, sin antes mencionar que esta resolución establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas, tanto naturales como jurídicas, que están ejerciendo actividades como fabricación, el procesamiento, la preparación, el envasado, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos. Además, que establece los requisitos para la notificación, permiso o el registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. Entonces, esa resolución nos define que la limpieza es el proceso o la operación de eliminar todos los residuos de alimentos u otras materias extrañas, y que la desinfección es el tratamiento físico, químico o biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento. Esto quiere decir que la limpieza es el resultado de eliminar el 100% completamente la suciedad que podemos observar, que son visibles, mientras que la desinfección es una labor que se realiza después de haber efectuado esa limpieza, con el fin de destruir todos esos microorganismos, llámese virus, bacterias, parásitos, entre otros, que pueden afectar la inocuidad del alimento. Entonces, en este procedimiento de limpieza y desinfección deben de convertirse en prioridad diaria, y en su práctica es preciso seguir cada una de las instrucciones de los productos que se vayan a utilizar, como detergentes, como desinfectantes u otro producto que se utilice para este procedimiento. También se deben de respetar los periodos de rotación, los procedimientos de aplicación, los calendarios que se ejecuten y que estén programados en un plan de limpieza y desinfección. Entonces, una vez que nosotros hayamos removido, ya sea por medios mecánicos o físicos, los materiales contaminantes como el polvo, la grasa, las plumas, la sangre, la tierra, los excrementos y otros contaminantes que pueden estar presentes en las superficies, en los equipos, en los materiales, inclusive en el personal operario o manipulador en ese momento. Entonces, la limpieza siempre debe ser un paso previo a la desinfección, ya que con este proceso, además de eliminar muchas de las sustancias que pueden servir como nutrientes para los microorganismos, también se van a eliminar esas sustancias que pueden impedir que los productos químicos o las soluciones desinfectantes actúen eficientemente. Se debe tener en claridad que no es posible desinfectar una superficie sucia. Por ello, la limpieza siempre debe realizarse. ¿Qué es un detergente y qué es un desinfectante? Cuando hablamos de detergente, nos referimos a aquellas sustancias que limpian las superficies sucias y que, debido a la capacidad de disminuir la tensión superficial del agua, es decir, tiene un poder tensioactivo surfactante, por lo cual ella se extiende y moja fácilmente toda la superficie por la característica de humectación que tienen estos detergentes, produciendo el lavado de la suciedad. En contraste a un desinfectante, es un agente que disminuye todos los microorganismos infecciosos o potencialmente infecciosos que pueden estar presentes en los objetos inanimados.
Algunas de las recomendaciones que se debe tener en cuenta al usar los productos de limpieza y desinfección son: primero, revisar la etiqueta, porque en ella siempre se van a relacionar todo lo que se necesita saber para poder garantizar un uso seguro de estos productos. Segundo, leer las instrucciones para la aplicación y así evitar alguna reacción inesperada o accidentes. Tercero, siempre se debe utilizar los elementos de protección personal, ya que algunos productos pueden ser bastante agresivos y pueden causar daños a la piel e irritaciones. En el caso de las mucosas, por ejemplo, las del tracto respiratorio, o se puede presentar salpicaduras en los ojos. No se debe mezclar las sustancias con la idea de potenciarlos, porque esto puede generar no solamente alteraciones en los constituyentes de los productos, sino que también puede hacer perder la funcionalidad. Siempre se debe revisar que tenga la información mínima del producto. Por ejemplo, mirar que tenga los componentes del producto, es decir, qué componentes son los que le otorgan esa acción desinfectante a ese producto, una descripción breve del producto, las instrucciones de uso, cuál es la toxicidad, las medidas que están relacionadas con la precaución en el uso y manipulación de estos desinfectantes, información sobre los primeros auxilios, advertencias sobre los peligros para el medio ambiente, es decir, si es tóxico para el medio ambiente o si no es, o a qué hace referencia, si es tóxico para el factor acuático o el factor terrestre. Además, debe de estar señalizado también con los elementos de protección que se debe utilizar, si son guantes, si son gafas de seguridad, si es un delantal, en fin, los diferentes elementos de protección a la hora de manipular estos productos. Las condiciones de almacenamiento y de eliminación, algunas advertencias sobre la seguridad que aplica para el producto, por ejemplo, en los rombos de seguridad o cualquier otro símbolo de advertencia, donde se pueda identificar también la empresa fabricante. Las condiciones de almacenamiento de estos detergentes, de los desinfectantes o cualquier otro producto químico utilizado para el procedimiento de limpieza y desinfección, se debe de tener en cuenta que la temperatura de almacenamiento, porque muchos de ellos pueden sobrecalentarse y ser explosivos. Se debe realizar una verificación de las fechas de vencimiento y de fabricación, haber una rotación de producto en el inventario, es decir, que el primer producto que entra es el primero que sale, verificar la hermeticidad del producto, que permanezca en posición correcta y bien tapado, esto para evitar que algunos de los constituyentes del producto se volatilice, que produzcan vapores que pueden ser nocivos, y una vez que estén bien tapados se evita los derrames y todo eso se va a traducir también en un costo. Las condiciones de ventilación del área, localización del producto de estanterías, las condiciones de limpieza del área y de los envases de los desinfectantes, deberán estar bien señalizados, bien identificados cada producto en sus estanterías, y las condiciones de iluminación del área. Para poder aplicar todo lo anterior, un correcto almacenamiento, siempre se debe tener una muy buena información sobre las fechas de fabricación de cada lote de producto que hayamos conseguido, para poder así evitar almacenamientos prolongados. Se refiere a las advertencias de seguridad que aplica para el producto, como los rombos de seguridad. En este caso vamos a trabajar con un ejemplo de un sanitizante peracético para alimentos, para el área de alimentos, en el cual nos muestran 4 rombos de diferentes colores, y cada color nos van a indicar el riesgo. El primero es un color rojo. El color rojo nos indica que es un riesgo de inflamabilidad con el nivel 1, que debe precalentarse para arder. Por eso es que en las condiciones de almacenamiento se debe tener en cuenta
para que las temperaturas de almacenamiento no incidan para que se pueda presentar una explosión en esa área de almacenamiento. En el segundo rombo de color amarillo, este color nos va a indicar los riesgos de reactividad. Y el nivel 1 nos dice que es inestable si se calienta. Entonces, una vez que se caliente, puede prender llama este producto. Un color blanco nos dicen algunas características especiales. En este caso, el COR, C significa corrosivo, O oxidante y R, este producto tiene un riesgo de radiación. Y para el color azul nos va a indicar los riesgos para la salud, en donde tiene un nivel 3 que nos indica que es extremadamente peligroso. Que debe tener el detergente ideal es un detergente líquido biodegradable, porque al ser biodegradable me va a permitir que los microorganismos lo degraden mucho más fácil y mucho más rápido, y por lo tanto no contaminan, son menos riesgosos, favoreciendo más a la salud del medio ambiente. Debe ser inodoro, ¿sí? Todos los detergentes deben de ser, no deben de presentar ningún tipo de olor, porque los olores como fragancias o perfumes pueden generar una contaminación química hacia los alimentos que estemos manipulando. Además que deben de ser una presentación líquida, porque los jabones, los detergentes que son en forma o presentación en polvo tienden a dejar muchísimos residuos, y para la industria alimentaria la idea es que no deje ningún tipo de residuos, porque pueden ocasionar una contaminación química en el alimento. Además que estos residuos pueden quedar muy adheridos a las superficies de contacto. Además que se debe tener en cuenta que estos detergentes deben de tener una espuma controlada. Si el producto de limpieza hace demasiada espuma, después va a ser muy difícil remover esta espuma, ¿sí? Y vamos a necesitar muchísima cantidad de agua para poderlo eliminar. Entonces también la idea es hacer un uso correcto, un uso eficiente del recurso hídrico en una planta de procesamiento de alimentos. Otra característica es tener una acción emulsificante de la grasa, es decir, una característica de emulsión. Eso se debe a que debe de haber una dispersión de una sustancia en pequeñas partículas a través de un líquido, en este caso pues en nuestra solución de detergente. Van a dispersar siempre la suciedad, ya sea de aceites o de grasas, en la solución de lavado. La solubilidad en el agua de estos detergentes también es importante, porque en ese proceso en el cual esa sustancia va incrementando la solubilidad en el medio determinado, en este caso va a ser en el agua. Entonces lo que hace es que se produzca una incorporación muchísimo más eficiente, mucho más eficaz a la sustancia en el líquido, es decir, el detergente se va a incorporar muchísimo mejor en el agua en el cual lo estoy diluyendo. De igual manera, para poder mantener las condiciones o las características propias de este detergente, también se debe de tener un almacenamiento estable con las condiciones antes mencionadas sobre su almacenamiento, que sea fácil de dosificar. Obviamente, al ser un producto biodegradable, va a ser muchísimo más fácil la eliminación por enjuague por ser líquido, y además que no es tóxico. Otra característica es el proceso de humectación, en donde el detergente va a disminuir esa tensión superficial del agua, es decir, va a permitir esa formación de gota, y así va a aumentar la superficie de contacto. Por eso es que le provee esa humectación a este producto y facilita la limpieza. La humectación de igual manera se ve favorecida por el proceso de penetración. El detergente va a penetrar en cada uno de los poros o de las hendiduras de la suciedad o de la superficie para poder facilitar la limpieza.
Del mismo modo, se debe tener en cuenta algunos criterios para poder considerar la utilización de un desinfectante. Entre estos criterios vamos a tener en cuenta las especificaciones de los productos, el costo, por supuesto, estamos en una situación en la que se requiere tener en cuenta la economía, la efectividad, si me funciona o no me funciona ese producto, la facilidad de uso, si el producto que para cualquier persona sea en su etiqueta debe ser muy bien explícita, fácil de utilizar, que no nos complique el proceso operativo de limpieza y desinfección y que el producto esté disponible, que sea fácil de adquirir en cualquier momento que se desee o que se necesite. A manera general, estos son los aspectos más importantes que se debe de tener en cuenta y específicamente para los desinfectantes, los aspectos claves a considerar en cualquier desinfectante que se utilice van a ser el ingrediente activo, es decir, cuál es el ingrediente químico que realmente hace el trabajo de la desinfección. También es importante saber en qué concentración el producto es efectivo, es decir, cuántas partes por millón o cuántos mililitros en galones o en litros de agua se necesita tener el producto diluido, si es que lo necesita, si necesita alguna dilución, porque en algunos productos se puede aplicar puro. Entonces, el tema de la concentración es supremamente importante porque muchas personas lo que hacen es que tienen la percepción de que mientras más producto se aplique, entre más productos se adicione, más se está limpiando. Y esto es incorrecto, esto es simplemente es un mito, por decirlo así. Es importante saber que en qué concentraciones es efectivo porque también se está involucrando pues el factor economía o el factor costo, ¿sí? Por otro lado, el modo de uso. En estas especificaciones se debe conocer siempre si el producto se debe diluir o utilizarlo puro o si se puede enjuagar o no. Entonces, esta información es relevante a la hora de poder manipular un químico, un desinfectante. El tiempo de contacto también es supremamente importante, ¿sí? de cualquier desinfectante. En muchas ocasiones, incluso en nuestras casas, retiramos el desinfectante, el producto enseguida y no lo dejamos realmente actuar, que ese ingrediente activo pueda actuar y cumpla con su función, que es la de desinfectar. Entonces, en este tiempo, es el tiempo de contacto realmente se refiere al tiempo que el producto está humedecido en la superficie y mientras eso sucede, pues está realizando su trabajo de matar o eliminar todos los microorganismos. También cabe resaltar que no todos los desinfectantes funcionan de la misma manera. Por eso toda la información debe estar contenida en su etiqueta y en su documentación, como por ejemplo en las fichas técnicas del producto que pueden estar también en el programa de limpieza y desinfección. Para hacer una adecuada limpieza y desinfección, también debemos determinar qué método vamos a llevar a cabo. Podemos hacer una limpieza y desinfección por medios físicos o por medios químicos, por medios manuales o una limpieza in situ. Cuando usamos medios físicos, implica el manejo de calor o de temperaturas que pueden superar hasta los 70 grados Celsius para que realmente sea una desinfección eficiente. Si no al llegar a alcanzar esta temperatura no va a haber una desinfección adecuada. Entonces, por estos medios físicos, esa limpieza es realizada con productos y materiales como puede utilizarse agua caliente o utilizarse vapor, cepillos, estropajos, esponjas, escobas, entre otros utensilios, y se usa básicamente para limpiar, desinfectar superficies, utensilios, entre otros. Entre los métodos químicos, esta limpieza se realiza con el uso de sustancias que facilitan el desarrollo de la higienización, por ejemplo, el uso de detergentes biodegradables. En este caso, cuando hacemos uso de los medios químicos, esto implica
el manejo de una sustancia desinfectante. Al usar un químico, tenemos que contemplar qué producto desinfectante vamos a usar. Si vamos a hacer la desinfección por este medio, pues más adelante voy a nombrar algunos de los desinfectantes más usados en la industria de alimentos. En cuanto a los métodos manuales, esta limpieza se realiza por contacto o por inmersión y se utilizan cuando es necesario remover la suciedad refregando con soluciones detergentes. Para ello se recomienda utilizar un recipiente que contenga las soluciones detergentes para sumergir las partes removibles de los utensilios y equipos a limpiar, con el fin de desprender la suciedad antes de comenzar la labor manual. Y en la limpieza in situ es utilizada para limpieza y desinfección de utensilios, de equipos y partes de estos que no son desprendibles o que no son posibles desmontar, las cuales se van a lavar con una solución de agua y detergente biodegradable a una presión suficiente para realizar una limpieza óptima. Los métodos de desinfección vamos a encontrar que son los diferentes procedimientos que se pueden utilizar para realizar la limpieza de forma más efectiva y rápida. Dentro de estos métodos vamos a encontrar el método de inmersión, que consiste en sumergir los utensilios en una solución desinfectante como cuchillos o las tijeras de corte de pico y de uñas o cualquier otro elemento que sea susceptible de poderlo sumergir. El método de aspersión consiste en rociar en una solución desinfectante. Se utiliza mucho para equipos que no se puedan desarmar o que no puedan ser movidos del sitio. Se puede rociar también el ambiente de trabajo. El método de frotamiento consiste en humedecer un elemento, un paño o un trapero, en la solución desinfectante y poderlo frotar sobre la superficie o el área que se vaya a desinfectar. Dentro de este método hay unas técnicas, por ejemplo, la técnica del zigzag, que consiste siempre en limpiar de izquierda a derecha en forma de zigzag en un solo sentido, evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio y así evitar la contaminación de esa superficie. En la técnica del 8 es parecida a la técnica del zigzag, solamente que se hace en forma de 8. Se desplaza el trapero o el paño de derecha a izquierda o viceversa, formando un 8. Se emplea para la limpieza y desinfección de pisos, de paredes o cualquier otra superficie, equipos, utensilios. La idea es que no vuelvan a repasarse donde ya se ha desinfectado, repasar nuevamente el paño para evitar la contaminación. La técnica de arrastre consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo en un solo sentido, evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio. Es importante hacer énfasis en las uniones y grietas en los cuales pueden quedar la suciedad acumulada. Entonces, como vemos en las imágenes, podemos observar que, por ejemplo, en los techos se puede iniciar una desinfección con un paño, con un trapero, desde el centro hacia los lados, hacia afuera del techo, y hacer énfasis obviamente en esas uniones, en esas grietas. Del mismo modo se realiza en las paredes con un trapo, con un trapero se puede utilizar siempre de arriba hacia abajo para evitar que si se llegue el caso de realizar de abajo hacia arriba no pueda llevar a la parte superior los contaminantes arrastrados. Porque es importante hacer énfasis en estos procedimientos de limpieza y de desinfección, porque en estos procedimientos, al realizarlos, nos van a disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos durante las etapas de proceso. Además que aumenta la vida útil y eficiencia del equipo, reduce la infestación por plagas, porque una vez limpios, desinfectados y eliminado cualquier fuente de anidamiento, cualquier fuente de alimentación, llámese productos cárnicos, llámese depósitos de agua, pues se va a impedir
que ingresen estas plagas, llámese moscas, roedores, cucarachas y demás que puedan causar una contaminación biológica del producto alimenticio. ¿Extiende la vida útil del proceso? Sí, porque disminuye el proceso de deterioro de estos alimentos. ¿Reduce el riesgo de presencia de microorganismos causantes de enfermedades alimentarias? Crea buenas costumbres de limpieza en el personal, que es muy importante, partiendo de que es un requisito de las buenas prácticas de manufactura y en esto pues entra todo lo referente de las buenas prácticas que realizan también los operarios y aumenta la confianza de la persona consumidora. Un consumidor que observa que su producto ha sido manejado, ha sido manipulado de la mejor manera, pues va a crear esa confianza de consumir, de comprar más ese tipo de productos. De igual manera va a mejorar la imagen de la empresa frente a la clientela que se tiene. Y por último, y creo que es lo más importante, es lo más sano para todos. Los equipos y los insumos que se deben de tener en cuenta para realizar eficientemente este procedimiento. Se debe tener en cuenta que el personal encargado de lavado, de limpieza, de desinfección de los equipos de la planta de beneficio animal debe utilizar los elementos de protección personal, como el tapabocas, gafas, botas, guantes, delantales, overoles, cascos, si llegase a ser necesario. Es importante porque primero está la salud y el bienestar de los operarios. En cuanto a los equipos y los materiales que se debe tener en cuenta, escobas, traperos, esponjas, esponjillas, sabras, cepillos, importante las mangueras, las hidrolavadoras con sus respectivas llaves para evitar el despilfarro del recurso hídrico. Importante también tener los desinfectantes, los productos detergentes y demás materiales que puedan asegurar y garantizar una adecuada remoción y desinfección. Algunos de los desinfectantes más utilizados en la industria de alimentos son los compuestos clorados, los compuestos de amonio cuaternario, compuestos yodados, los formaldehídos y los fenoles, de los cuales los que más se usan en mayor grado son los compuestos clorados y los de amonio cuaternario. En los compuestos clorados son los más usados todavía en la industria alimentaria. Se emplean en equipos y superficies no metálicos porque esos compuestos clorados tienen esa desventaja y es que es un producto corrosivo, tiende a oxidar lo metálico. Vienen en presentaciones principalmente en granulado y líquido, aunque también se puede encontrar en presentación gaseosa. La eficiencia de este compuesto clorado va a depender del agua que se esté utilizando, es decir, si se utiliza un agua potable, optimiza el procedimiento de desinfección. Sin embargo, si se utilizara aguas con material orgánico, pues lo que va a hacer es que va a inhibir la función desinfectante del producto desinfectante. ¿Qué propiedades tienen los compuestos clorados? Entre estas, pues una acción rápida contra los microorganismos, tienen un amplio espectro de acción, es decir, que tienen esa capacidad de poder eliminar una amplia gama de microorganismos. Por ende, no se limita solo a eliminar bacterias, sino también puede eliminar bacterias, virus, parásitos, hongos, entre otros. Es inocuo si uno lo utiliza en las concentraciones permitidas, en las concentraciones recomendadas por el fabricante. No va a tener ningún riesgo para la salud de las personas. Es decir, si se hace una dilución correcta, el producto no debe generar ningún tipo de riesgo a la salud de las personas. Siempre se debe contemplar que en este caso, que la dilución o la mezcla que se haga sea siempre la adecuada. Entre los compuestos de amonio cuaternario,
Pues estos todavía tienen un amplio uso en la industria alimentaria, sin embargo, pues son eficaces en la desinfección, aunque la eficiencia es baja, es decir, que tienen menos capacidad de acción, es decir, que no van a poder eliminar tanta cantidad de microorganismos como sí lo puede hacer un compuesto clorado. Estos compuestos de amonio cuaternario son viables, sí, me van a servir para poder hacer este procedimiento de desinfección, pero no tienen esa acción sobre toda la clase de microorganismos que se puede generar en la industria alimentaria. Tiene una gran ventaja que no son corrosivos, no tienen ningún tipo de olor o el olor que tienen no es tan fuerte como si lo presentan los compuestos clorados. Ahora podemos contemplar o debemos también contemplar que también la normatividad pues ya nos exige hacer ciertas dosis de choque o poder aplicar una rotación de estos desinfectantes. Esto significa que cambiar de desinfectante cada cierto tiempo nos va a evitar que los microorganismos se vuelvan resistentes al uso del mismo de producto. limpieza y desinfección, es adecuado seguir algunas recomendaciones como realizar la limpieza de pisos, paredes, mesas y otras superficies con agua caliente y los detergentes autorizados, eliminándolos con abundante agua y dejando que se sequen al aire. Los elementos desmontables de las mismas se lavarán y desinfectarán todos los días al finalizar el proceso, realizándose un lavado más minucioso al menos una vez por semana. Los cepillos, paños y otros implementos utilizados para la limpieza serán lavados y desinfectados periódicamente. Asimismo, para evitar la contaminación, no se deben utilizar los mismos implementos de limpieza para todas las zonas o equipos. Al utilizar cualquier agente limpiador y desinfectante, es importante respetar las concentraciones, tiempos y condiciones indicadas para cada producto. Además, se debe considerar que hay diferentes tipos de suciedad y dependiendo de esto, así se aplicarán las técnicas de limpieza y desinfección. Por ejemplo, se puede tener una suciedad de tipo orgánico, como sangre de pollo, heces y demás. En la parte inorgánica podemos encontrar las sales minerales que se acumulan en los fregaderos debido a la evaporación del agua y la formación del sarro. Las operaciones de limpieza se practican alternando de forma separada o combinando los métodos físicos para el restregado y métodos químicos, los cuales implican el uso de detergentes y desinfectantes. Otras consideraciones generales a tener en cuenta es que el personal que lleve a cabo estos trabajos de limpieza y desinfección siempre debe estar capacitado. Los productos de limpieza y desinfección siempre deben usarse de manera que no contaminan la superficie de los equipos o el mismo producto cárnico. Deberán ser rotulados, contenidos en recipientes que solo contengan ese tipo de producto y almacenarlos en un lugar específico fuera del área del proceso. Los desinfectantes a utilizar se rotarán cada mes para evitar los microorganismos que se vuelvan inmunes ante estos. No se debe aplicar directamente sobre los lugares para que se va a limpiar, sino que siempre debe disolverse, a menos que la etiqueta diga lo contrario. Si se diluye, pues se deberá diluir en agua potable en las concentraciones que se recomienda según el producto. Los elementos que se utilicen en las labores de limpieza, como cepillos, escobas, esponjas u otros, deberán siempre estar suspendidos en el aire o sobre una superficie limpia cuando no estén en uso. Las mangueras también deberán contar con pistolas para evitar el desperdicio de agua. Deberá ser enrollada y colgada sin contacto con el suelo.
Los equipos que estén compuestos de varias partes también deberán de ser desarmados y deberán limpiarse muy bien todas sus piezas, y la desinfección siempre se hará después de haber limpiado la superficie, nunca antes. Y su concentración y tiempo de contacto varía según el lugar que Una se vez vaya a inicie y desinfectar. termine la labor de sacrificio, todos los equipos, utensilios e instalaciones deben lavarse y desinfectarse inmediatamente, siguiendo la siguiente secuencia de operaciones. Estas operaciones incluyen una limpieza principal, la aplicación del producto químico, un enjuague, la desinfección y un enjuague final. En la limpieza principal se debe tener en cuenta un alistamiento previo, en donde se debe utilizar todos los elementos de protección personal. Luego, realizar una remoción manual de los residuos sólidos, realizar la solución detergente y seguido aplicar esa agua con detergente en la zona o superficie a limpiar. Después se iniciará el lavado en forma manual por las instalaciones y de los utensilios. Luego se retirará de forma manual los residuos sólidos generados en el proceso. Luego se enjuagará. Se debe dejar que el agua recorra las instalaciones y los utensilios para garantizar la remoción total de los residuos y detergentes. Cierre la llave de la manguera con el fin de comenzar el proceso de desinfección. Y por último tenemos el paso de la desinfección, que incluye realizar inmediatamente la solución desinfectante, luego impregnar las paredes, pisos, techos, utensilios y demás superficies con una escoba, cepillo o esponja, y debe dejar de actuar por 10 minutos o como lo indique en la etiqueta del producto. Se deberá enjuagar o realizar un lavado manual de ese desinfectante. Si es necesario, realizar 2 o 3 lavados de las instalaciones y de los utensilios para asegurar la ausencia total de residuos. Y luego por último, iniciar el secado de las instalaciones. Un procedimiento más específico por cada uno de los utensilios o de las áreas es: primero, el colgado. Se debe retirar todos los residuos sólidos como plumas, grasas, heces fecales por el método de barrido, aplicar agua para humedecer los ganchos, esparcir la dilución de jabón desengrasante, luego friccionar para retirar la grasa y toda la suciedad adquirida durante el proceso, y realizar un enjuague con agua a presión, escurrir y dejar secar para el proceso de desinfección. Para los cuchillos y tijeras de corte, de pico de uñas, eh, y también de abdomen y de cloaca, o todos los cuchillos en general que se utilicen en el proceso de beneficio, se coge una sabra y con jabón desengrasante se hace fricción hasta retirar todo el residuo sólido, realizar enjuague con agua, colocar los cuchillos y las tijeras en la unidad de desinfección, en donde ésta debe tener una dilución de desinfectante. Para la máquina escaldadora se deberá evacuar el agua contenida dentro de la escaldadora, retirar todos los residuos sólidos, luego retirar con agua a presión los residuos sólidos como plumas, sangres y heces, aplicar la solución de jabón, realizar fricción con sabras y cepillos para así eliminar la grasa y otros residuos, enjuagar con agua a presión, escurrir y dejar secar para poder desinfectar. Para todas las mesas de pelado de pollo, el empaque de vísceras y de canales y demás mesas, se deberá evacuar el agua y residuos sólidos contenidos en las mesas, aplicar jabón desengrasantes, refregar con sabra hasta retirar toda la grasa y suciedad en el interior y el exterior, enjuagar con agua a presión, escurrir y dejar secar para desinfectar. En la línea de viscerado se deberá retirar todos los residuos sólidos, grasa, restos, vísceras, polvo y demás material orgánico por método de barrido, aplicar agua a presión para poder humedecer y retirar otros sólidos, esparcir la dilución de jabón desengrasante, friccionar para retirar la grasa y toda la suciedad adquirida durante el proceso. Luego enjuagar con agua a presión, escurrir y dejar secar para el proceso de desinfección.
En los tanques de enfriamiento, es decir, los chillers de víscera y de canales, se irá evacuando el agua contenida en los tanques, se retirará los residuos sólidos y desincrustar, es decir, retirar la grasa o retirar cualquier otra suciedad que pueda estar adherida a estas superficies, retirarlos con la mano o por medio de agua a presión y espátula, aplicar jabón desengrasante, refregar con sabras y cepillo toda la superficie hasta retirar toda la grasa y suciedad en el interior y el exterior en las uniones y en las áreas como los tornillos, discos y palas. Luego enjuagar con agua a presión, escurrir, Para dejar todas las secar. canastillas Que se utilicen en este proceso, ya sea para la recolección de vísceras o para el empaque de pollo, entre otras, se deberá cepillar para retirar todos los residuos antes de aplicar agua y solución de jabón. Humedecer, aplicar solución de jabón, refregar con sabra hasta retirar completamente todos los residuos y la grasa acumulada en los bordes y la superficie de las canastillas. Luego enjuagar con agua a presión, dejar secar para desinfectar. La máquina pelamollejas, entonces se deberá retirar los residuos del producto del proceso de pelado de mollejas, retirar los rodillos de pelado, retirar las láminas de fijación de rodillos, luego humedecer, aplicar jabón desengrasante, refregar rodillos, láminas, superficie superior e inferior, como de evacuación de cutícula, luego también el dispensador de agua para poder eliminar la grasa. Luego enjuagar con agua a presión, dejar secar para desinfectar. En las estivas y las cortinas de aislamiento se deberán retirar las canastillas y los productos almacenados y se ubican en un lugar seguro, verificando no corran ningún riesgo de contaminación de productos terminados. Se remoja con agua potable todas las superficies. Se aplica el detergente desengrasante, se restriega con cepillo, luego se enjuaga, se escurre, se deja secar para desinfectar, se prepara la solución con el desinfectante y se aplica por aspersión. Para el patio de maniobras, depósitos de basura y desechos sólidos, entonces se utilizarán los guantes, se retirará residuos visibles con el fin de evitar acúmulo de agentes contaminantes en pisos, canecas y el chute de basura. Se remoja con agua potable, se aplicará el jabón desengrasante, luego se restriega con cepillo a fin de retirar eficientemente los residuos allí depositados y la suciedad adherida a estas superficies. Luego se enjuaga con abundante agua potable, se escurre y se deja seguir para desinfectar. Se prepara la solución con el desinfectante, se aplica por aspersión y se deja secar. Una recomendación importante es que en lo posible al finalizar la limpieza debe siempre eliminarse toda la humedad, bien sea facilitando el escurrimiento o secando las superficies y los equipos, ya sea con aire caliente o mediante paños limpios de uso exclusivo. Toda información que involucra el procedimiento de limpieza y desinfección debe estar contenida en un protocolo de limpieza y desinfección o en un programa. En estos programas de limpieza y desinfección siempre deben definir cuáles son los procedimientos, sus frecuencias, los insumos que van a utilizar para ese procedimiento y quién será el personal responsable. Estos programas deben siempre estar por escrito y bien documentados. Es decir, que estos programas le indican al personal operativo de cómo hacer las cosas paso a paso y debe haber también evidencias o registros de que las cosas realmente o efectivamente se estén haciendo. Por ejemplo, cuando se hizo la limpieza de tal área o cuando se hizo la limpieza de un equipo y quién fue el responsable de verificar ese procedimiento. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para que este sistema siga siendo eficaz. Por lo tanto, la empresa debe de capacitar continuamente al personal. Lo importante de esta situación es que conlleve a una mejora continua para poder así evitar la contaminación microbiana. En esta imagen vamos a observar
vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una dilución. En este caso vamos a utilizar el hipoclorito de sodio. ¿Cómo se debe realizar esa disolución correctamente? Por ejemplo, se desea preparar una solución al 0,002%, es decir, a 200 partes por millón, porque se va a emplear para el procedimiento de desinfección de lavado de botas, es decir, en los pediluvios, en los filtros sanitarios. Para poder saber cuál es la dilución, debemos primero verificar en la etiqueta del producto, en este caso es un hipoclorito de sodio, y vamos a revisar la concentración de este producto. Entonces, por ejemplo, se va a disponer de un hipoclorito de sodio al 15%, eso quiere decir que son 150.000 partes por millón. Seguido a esta, vamos a determinar la cantidad que se necesita para preparar esta dilución. Y en este ejemplo lo que vamos a necesitar es preparar 1 litro de solución a 200 partes por millón. Entonces, para dar solución a este problema, vamos a ejecutar una fórmula que B, que es el valor, el volumen que yo quiero obtener, con la concentración deseada por el volumen de la solución de la concentración deseada a preparar sobre la concentración conocida. Entonces, en la tabla, como observamos, vamos a tener que la concentración deseada, yo quiero que mi solución sea de 200 partes por millón, con una concentración conocida que es de 150.000 partes por millón, y el volumen de agua que yo quiero preparar es 1 litro, es decir, 1000 mililitros. Entonces vamos a reemplazar la fórmula en donde la concentración deseada son 200 partes por millón, lo multiplico por 1000 ml y todo ese valor lo voy a dividir en 150.000 partes por millón, que corresponde a la concentración de mi producto. Esta fórmula me va a dar un resultado de 1,33 mililitros. Entonces, este resultado lo que me quiere decir es que se debe agregar 1,33 mililitros de hipoclorito de sodio al 15%, es decir, con 150.000 partes por millón a 998,67 ml de agua, para poder obtener un litro de solución de 200 partes por millón. Solo para tener en cuenta que los POEs y las operaciones sanitarias es lo mismo que decir o equivale al programa de limpieza y desinfección, donde los POEs se refiere a los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Es todo procedimiento que en un establecimiento lleva a cabo diariamente antes y durante las operaciones para poder prevenir la contaminación directa del alimento, mientras que las operaciones sanitarias comprenden la limpieza y la desinfección que se aplican a las superficies de las instalaciones, utensilios y equipos utilizados en el establecimiento que no tienen contacto con el alimento, para evitar la creación de condiciones insalubres y su contaminación. Estos dos factores están íntimamente relacionados, independientes si tenga o no tenga contacto directo con la superficie, con los alimentos, es decir, que tengan o no tengan contacto directo con el alimento, son superficies que son susceptibles a realizarle el procedimiento de limpieza y una adecuada desinfección. Vamos a hablar entonces sobre las buenas prácticas de manufactura para los alimentos en cuanto a la higiene del personal. Al implementar estas medidas de aseo personal y vigilar la salud de quienes manipulan los alimentos, se busca también evitar la contaminación de los alimentos y la transmisión de enfermedades a los consumidores. ¿Por qué asegurar que manos limpias se obtiene una salud asegurada? Porque el lavado de manos con jabón es una de las maneras más efectivas y más económicas de prevenir cualquier enfermedad, ya sea de tipo respiratorio o sea de tipo diarreico.
que son los responsables de muchas complicaciones en la salud en todo el mundo. Entonces, aquí las manos siempre están en contacto con innumerable cantidad de objetos y de personas, y por lo tanto también van a tener contacto con gérmenes que pueden ser perjudiciales para la salud. Es decir, cuando una persona no se lava las manos con jabón, puede transmitir tanto bacterias, virus, parásitos y otros microorganismos, ya sea por contacto directo, es decir, tocando a otra persona, o indirectamente mediante el contacto de superficies. Por eso es que es importante lavarse las manos antes y después de manipular cualquier alimento, antes de comer o de beber, después de manipular desperdicios o residuos sólidos, después de tocar alimentos crudos y antes de tocar alimentos cocinados, después de ir al baño, sonarse la nariz, toser o estornudar, o incluso después de tocar, haber tocado objetos sucios como el dinero, llaves, pasamanos, entre otros. Otro aspecto a tener en cuenta sobre las buenas prácticas de manufactura en cuanto a la higiene personal es el estado de salud de los operarios. Es decir, la empresa debe asegurar de que las personas que padecen o que son portadoras de alguna enfermedad que pueda transmitirse por los alimentos no tengan contacto, no tengan ningún acceso a ninguna de las áreas de manipulación de alimentos. De igual manera, se deben tomar las medidas para que el personal que se encuentre en esas condiciones pueda notificar inmediatamente a sus superiores sobre ese estado de salud. También se debe considerar algunas de las lesiones que puedan tener estos operarios, las personas manipuladoras de alimentos, el aseo personal, donde las personas que estén encargadas de manipular los alimentos deben mantener un alto grado de aseo personal, llevar ropa protectora, tener tapabocas, tener gorro, cubrir su cabello, un calzado adecuado para cada una de las operaciones que se realiza. Si alguna persona sufre un corte o una herida, es preferible ubicarlo en un área en la que no tenga contacto directo con los alimentos. Si se le permite seguir trabajando, se deberá asegurar de que las heridas estén vendadas apropiadamente. Hay que asegurarse también de que el personal se lave las manos siempre, sobre todo si su nivel de aseo pues puede impactar en la inocuidad de los alimentos. Se debe lavar las manos antes de comenzar cualquier operación del proceso, después de usar los baños, después de manipular materia prima o un alimento crudo. Otro factor es el comportamiento del personal, donde el personal que manipula los alimentos debe evitar prácticas como como fumar, escupir, mascar chicle, comer, estornudar o toser sobre los alimentos, agarrarse el cabello o el rostro, o limpiarse el sudor con las manos durante las labores de trabajo, salir con el uniforme de trabajo a zonas expuestas a contaminación, usar joyas, broches o cualquier otro objeto que pueda representar una amenaza para la inocuidad y la actitud de los alimentos. Incluso guardar ropa y otros objetos personales en áreas donde los alimentos estén expuestos o donde se laven equipos y utensilios. También es importante contar con los servicios higiénicos en número adecuado y en buen estado. Esas instalaciones siempre deben mantenerse limpias y en buenas condiciones. Las puertas no deben dar directamente a las áreas de procesamiento de alimentos, a menos que se hayan tomado ciertas medidas particulares para evitar la contaminación, como puertas dobles o sistemas de corrientes también. Las instalaciones para lavarse las manos también deben ser adecuadas, de fácil acceso y disponer de agua en todo momento. Es decir, que los filtros sanitarios, el lavado de manos de cualquier sala o área deben tener los dispositivos adecuados en buen estado para la desinfección y tener toallas
toallas de papel o un secado automático también para poder garantizar este lavado y desinfección de manos. En la tabla que observamos es una tabla de dosificación de los productos que se utilizan en la planta, en donde vamos a encontrar el nombre del producto, si hay hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, jabón desengrasante neutro y jabón y gel líquido antibacterial, el lugar de aplicación, ya sea al pollo que cae al piso, las vísceras que caen, equipos, las estaciones de desinfección de cuchillos, los pediluvios y puntos de desinfección también de cuchillos y de chairas, ambientes y equipos. Tenemos también la forma de aplicación, si es por inmersión, si es por aspersión, si es en forma líquida, el volumen del producto, el volumen de agua a forar, el agua que vamos a necesitar y la concentración final de 50, de 200 partes por millón. Es una tabla en la que se puede basar para realizar la dosificación de los productos. Los procedimientos de limpieza y sanitización en la industria alimentaria forman parte de las actividades que garantizarán un alimento seguro e inocuo para el consumidor. Los procedimientos de limpieza y sanitización deben describirse en manuales específicos de SSOP y deben observarse con rigor. Estos procedimientos deben ser validados y verificados con frecuencia adecuada para garantizar su eficacia. Dicha frecuencia será determinada de acuerdo con el producto elaborado y con las condiciones propias de cada empresa. El personal debe recibir capacitación adecuada para la ejecución de los procedimientos. La programación de limpieza, así como todos los otros aspectos de SSOP, debe estar documentada y debe ser seguida rigurosamente. Los procedimientos deben indicar lugar, equipo y utensilios empleados, frecuencia, registros necesarios, responsables. Los productos de limpieza y sanitización deben ser aprobados por instituciones competentes y almacenados en lugares específicos y debidamente identificados. Antes de hablar de las etapas de limpieza y sanitización, es importante comprender el significado de estos términos. Higienización. Es un concepto idéntico al de limpieza, es decir, la eliminación de suciedad de una superficie. Sanitización. Es una etapa que tiene por objeto reducir a niveles aceptables los microorganismos, células vegetativas o esporas presentes en la superficie. Las etapas de limpieza y sanitización son: eliminación de residuos. Es la limpieza inicial de los residuos que están en contacto con la superficie con la ayuda de abrasivos físicos. Prelavado. Eliminación de residuos por medio del agua. Lavado. Eliminación de residuos mediante el uso de soluciones detergentes con o sin ayuda de abrasivos. La acción mecánica de utensilios o del agua misma sirve para arrastrar la suciedad. La acción química de los productos empleados es importante para ablandar las partículas de suciedad y desprenderlas de las superficies. Ambas actúan desde el prelavado hasta el enjuague posterior al lavado. La limpieza manual de la superficie se realiza mediante el uso de esponjas sintéticas y cepillos. Es la indicada para piezas, utensilios y partes de equipo. La limpieza por inmersión se utiliza para piezas, utensilios y partes de equipo de difícil acceso para la limpieza manual. La limpieza por sistemas mecanizados se realiza utilizando máquinas propias que producen chorros de alta presión, los cuales eliminan mecánicamente la suciedad. La limpieza con espuma o gel
consiste en la aplicación de detergente sobre las superficies que se van a limpiar. La limpieza llamada CIP o Clean in Place se aplica en equipos que permiten la circulación de las soluciones en circuitos cerrados sin necesidad de desmontarlos. La limpieza a seco se realiza en instalaciones y equipos para productos secos como harinas o leche en polvo. Enjuague es la eliminación de residuos de detergentes de la superficie por medio del agua. Sanitización es la aplicación de soluciones desinfectantes para reducir la cantidad de microorganismos que aún quedan en la superficie. Los agentes desinfectantes también ejercen una acción química sobre los microorganismos, reduciendo la contaminación. Durante la limpieza y la higiene es importante observar el tiempo de contacto de los productos de limpieza y sanitización con la superficie, puesto que cada producto requiere un tiempo de contacto para actuar sobre los residuos o microorganismos. Además, la temperatura de aplicación de los productos y su concentración determinarán la eficiencia de este método. Enjuague. Eliminación de los residuos de la solución desinfectante cuando sea necesario. La calidad y la temperatura del agua interfieren no solo en la selección de los agentes químicos de limpieza o sanitización, pero en el propio éxito de la operación. El agua debe estar tibia para disolver los residuos de grasa sin desnaturalizar las proteínas, con la consecuente incrustación en las superficies. Verificación. Es cuando alguien revisa si la limpieza y la sanitización fueron bien hechas. La verificación de la limpieza y de la sanitización puede ser visual en las superficies del equipo, juntas y válvulas, por contacto en los lugares donde la vista no alcanza, y puede ser una verificación de carga microbiológica. Finalmente, puede realizarse la verificación de los procedimientos y operaciones, determinando la concentración de las soluciones de limpieza, agentes desinfectantes, temperatura de las soluciones, tiempo de contacto y presión de la línea. Es importante que tanto los procedimientos como las verificaciones de la limpieza y la sanitización se registren en formularios que indiquen la fecha, el lugar a limpiar, los productos y las concentraciones empleadas, el método de limpieza, la persona responsable, el resultado de la verificación y la medida correctiva o la observación realizada durante esa etapa. Un buen procedimiento de limpieza y sanitización es una herramienta esencial para garantizar la inocuidad de los alimentos.